Buenas y bienvenidos de nuevo. El tema de hoy o los temas de hoy tienen que ver o van enfocados hacia el análisis de circuitos resistivos. Vamos a analizar tanto circuitos resistivos en serie, circuitos resistivos en paralelo y circuitos resistivos mixtos. Todos ellos con las aplicaciones reales de la ley de Ohm que hemos tratado en videolecturas anteriores. Entonces vamos a comenzar en esta primera videolectura con el circuito resistivo en serie. El circuito resistivo en serie básicamente necesita cumplir tres componentes básicos o tres componentes esenciales. Primero, la corriente eléctrica solo tiene un camino por el cual transitar en todos los elementos, o sea, va a ser exactamente la misma corriente para todos los elementos que componen nuestro circuito eléctrico. El voltaje total del circuito va a ser igual a la sumatoria de todos los voltajes o de todos los voltajes individuales que tenemos en los elementos de nuestro circuito como tal. Y la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los valores de cada una de las resistencias independientes que integran el circuito. Para hacer ello, pues vamos a desarrollar un ejemplo paso a paso y lo vamos a simular para darnos cuenta de comprobar nuestros valores obtenidos tanto en corriente como en voltaje y poder hallar así las potencias, las asociaciones con la ley de Ohm que tan valiosa es en estos casos. Entonces, consideremos el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo, en el que se nos pide calcular la resistencia equivalente, la potencia total que disipa este circuito, la corriente IT, que es la que circula por todo este circuito, el voltaje sobre la resistencia 1, el voltaje sobre la resistencia 2 y el voltaje sobre la resistencia 3 y las potencias que cada una de estas resistencias disipan. Es un circuito anormal, pues porque casi todas las resistencias son iguales. Digamos que el principio básico de funcionamiento de todos los circuitos en serie es el mismo. No necesariamente tienen que cumplir que sean los mismos valores de resistencia en todos los circuitos, sino que pueden variar. Podemos tener en el orden de los kiloohmios, de los megaohmios, de los ohmios, como en este caso, pero pues para efectos prácticos se deja en este momento las tres resistencias con el mismo valor. No, repito, no es lo mismo, no siempre va a ser de la misma manera, pero es una forma práctica para hacerlo y trabajarlo en este momento. Adicionalmente tenemos una fuente de voltaje que es la que está suministrando la energía a todo nuestro circuito. Entonces recordemos todas las variables que tenemos que hallar para este primer ejemplo. Como habíamos dicho, la corriente que circula en todo el circuito va a ser igual a la en todos los elementos que lo componen. O sea, la misma corriente va a circular por R1, por R2 y por R3. Para hallar la resistencia equivalente, y haciendo caso a una de las premisas que habíamos leído anteriormente o que habíamos entendido como concepto anteriormente, pues nos damos cuenta que la sumatoria de R1 más R2 más R3, en este caso, pues 100 ohmios más 100 ohmios más 100 ohmios es igual a 300 ohmios. Entonces nosotros podemos reemplazar sencillamente ese circuito por un circuito equivalente que va a ser una sola fuente de voltaje y una resistencia equivalente de 300 ohmios, que fue básicamente asociado al concepto de circuito en serie. Sabemos que por la ley de Ohm el voltaje en un circuito es igual al producto entre la corriente que circula, o sea, la I total en este momento que circula por este circuito, con relación a su resistencia. En este momento la resistencia es nuestra resistencia equivalente. Entonces, para hacer el cálculo por ejemplo, esta corriente, tendríamos que hacer o expresar que la corriente va a ser igual o hacer el despeje al voltaje sobre la resistencia. En donde lo que tenemos es que para un voltaje B1 que nos está suministrando 10 voltios nuestra batería y una resistencia equivalente de 300 ohmios, vamos a tener aproximadamente en el cálculo de esta división 0.0333 amperios. Si lo notamos o lo ponemos en notación de ingeniería,
su valor aproximado sería 33.3 miliamperios. Entonces, recordemos que la corriente total que pasa por todo este circuito es exactamente la misma corriente que pasaba por absolutamente las tres resistencias cuando la teníamos en el circuito, no en el equivalente, sino en el circuito anterior. La potencia, hay una relación que nos indica, según la ley de Ohm, que va a ser igual al voltaje total que nos está suministrando nuestra fuente por la corriente total que circula por ese circuito. Hay muchas formas de calcularlo, esta es una de las formas que se puede calcular. Haciendo la operación o el producto nos da que tenemos aproximadamente una potencia de 0.333 vatios. ¿Sí? Hay otras formas de calcularlo, por ejemplo, esta es una forma de calcular la potencia que es la potencia es igual a la corriente al cuadrado y al cuadrado si tenemos la corriente por la resistencia. Esa es una de las formas de calcularlo y vamos a ver cómo la empleamos ya habiendo obtenido la corriente total. ¿Qué más nos pedía el problema? Pues calcular el voltaje y la potencia que caía sobre cada una de estas resistencias. Recordemos una vez más de que la corriente que hallamos en el paso anterior es aproximadamente 0.0333 amperios o 33.3 miliamperios y que el vatiaje o que los vatios, la energía suministrada o que consume este circuito es aproximadamente 0.33 vatios. Entonces, haciendo una relación de que tenemos esta corriente que es la misma y total para todo el circuito, vamos a hacer la relación de la corriente con la resistencia para hallar la potencia como tal. Entonces, nos preguntan o la pregunta va asociada o enfocada hacia la potencia y el voltaje, cómo se calcula. Entonces, vemos que haciendo la fórmula pasada de potencia sobre la resistencia 1 va a ser igual a la corriente total, porque es la misma en un circuito en serie, al cuadrado por la resistencia, en donde encontramos que 33.3 milis o 0.0333 amperios al cuadrado por 100 nos va a dar igual a 0.1189 vatios. ¿Sí? Eso quiere decir que para R1 disipo una potencia aproximadamente de 0.1189 vatios. Como les dije, es un caso atípico que todas las resistencias tengan el mismo valor. Si tuviesen un valor diferente, pues no, pues cambiaría solo el valor del 100 por el valor de la resistencia que en su momento esté en el circuito. Pero nótese que la potencia que disipa cada una de las resistencias es exactamente la misma debido a que hay una relación directa entre la corriente que están consumiendo y la resistencia que están oponiendo a esa misma corriente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si sumamos las tres potencias, o que es lo mismo sacar factor común y multiplicar las tres potencias, los tres resultados por el valor equivalente, nos da que es aproximadamente 0.333, que fue muy cercano o es exactamente el mismo valor que obtuvimos cuando teníamos nuestro circuito equivalente al hacer la reducción de las resistencias en serie como tal. Entonces, una primera conclusión o otra de las conclusiones es que la potencia total es exactamente igual a la sumatoria de todas las potencias consumidas por los elementos que tenemos en nuestro circuito. Cabe resaltar que en este caso el factor preponderante fue la corriente, que era exactamente la misma para todo el circuito. ¿Y qué de los voltajes? Pues tenemos una relación entre corriente y voltaje, ya sabemos que es la misma, entonces aquí sí podemos hacer la relación de que la potencia, que el voltaje es igual a la corriente, como lo teníamos expresado, o a la resistencia mejor, por la corriente. Digamos que en este momento no afecta. Si hacemos esa relación, nos damos cuenta que para la resistencia 1, la corriente total es exactamente la misma y la resistencia es de 100 ohmios en este caso. Entonces nos da que el voltaje es aproximadamente 3.33 voltios y
Cabe notar otra vez la aclaración que va a ser exactamente el mismo voltaje sobre todos porque es exactamente la misma resistencia. Para el ejemplo funciona, pero para cualquier otra ejemplo con otro valor de otra resistencia es exactamente el mismo cálculo. Entonces, si nos damos cuenta, al sumar los tres voltajes que caen sobre R1, R2 y R3, nos va a dar aproximadamente un valor de 9.99. Tomando más decimales o tomando todos los decimales que tenemos en la calculadora, ese valor no puede ser superior al que nos está entregando o nos está suministrando la fuente, porque es en realidad el voltaje que se está consumiendo en todos los elementos de nuestro circuito como tal. Entonces, habiendo ya hallado todos los valores de potencias en cada uno de los elementos, de voltajes en cada uno de los elementos y de voltajes totales asociados, como su resistencia equivalente, que es el concepto preponderante en este momento, pues vamos a proceder a simularlo. ¿Dónde lo vamos a simular? Les recomiendo un simulador online que es libre, que es para poder trabajar este tipo de circuitos, digamos, análogos, este tipo de análisis en estos momentos y que pueden comprobar ustedes que pasar de un circuito total podemos pasar al circuito equivalente, simularlo y ver las corrientes y los voltajes que están cayendo sobre determinados nodos para comprobar algunos desarrollos que tengamos en este momento. La página es circuitlab.com. Ustedes lo único que tienen que hacer es crear su cuenta. Crean su cuenta, es totalmente libre, simulan los circuitos o el determinado número de circuitos y comprueban que estén bien sus ejercicios que en este momento comienzan a desarrollar. Entonces, entran a CircuitLab, esta es la interfaz como tal, www.circuitlab.com. Inician sesión si tienen alguna o crean una sesión, es totalmente gratis, no les va a generar ningún costo. Entran a su editor, inician el editor CircuitLab como tal, les va a salir algo muy parecido a este tipo de interfaz, que pues por estas primeras prácticas es más que suficiente para lo que queremos hacer. Pues traemos nuestras fuentes, solo es arrastrar y pegar, ponemos nuestras resistencias, en este caso son 3 resistencias. Si le queremos dar un giro con la letra R, le podemos dar un giro para ubicarlos como queremos. Seguimos R, presionamos la letra R y ubicamos nuestro circuito como queremos simularlo en este momento. Lo unimos o generamos las conexiones con los puntos que queremos. Recordemos que habíamos simulado sobre la base de 100 ohmios. Si queremos editar un elemento o el voltaje o el nombre de un elemento, solo es darle doble clic y nos va a salir esta pestaña, esta indicación. Ponemos que es una fuente de 10 voltios. Las resistencias no hay necesidad de ponerlas porque pues dijimos que era la simulación de 100 voltios. Necesitamos ponerle un punto de referencia, una tierra de referencia, pues tenemos que ser consecuentes con la polaridad de la batería en este momento y lo ponemos pues cercano a su punto negativo, a su punto de menor potencial como tal. Ponemos algunos nodos de prueba en los cuales pues vamos a cambiarle el nombre lo mismo, B1. Ponemos otro nodo para calcularle el voltaje ahí, B2. Y ponemos otro nodo, B3. Aquí lo que nos interesa es ver la equivalencia entre corrientes y voltajes que tenga el circuito. ¿Equivalencia con cuál? Pues con nuestro circuito que hallamos por medio de la suma de las resistencias, que para este caso es aproximadamente 300 ohmios, que fue 300 ohmios. Con una fuente de doble clic también, todos los elementos se editan con un doble clic de 10 voltios. Le ponemos también un punto de referencia a tierra y tenemos nuestros dos circuitos para simularlos como tal. No se demoran mucho en hacer el proceso. ¿Cómo es el proceso de simulación?
Uno es de construcción en el que estamos y el otro es de simulación en la parte inferior izquierda. Ponemos simular y nos va a salir que tenemos que simularlo de corriente continua porque estamos haciendo un análisis en corriente continua o con una fuente de corriente continua. Ponemos ejecutar la solución, nos dice que ya pudo operar o desarrollar la solución del circuito y lo único que nos queda por hacer es hacer el cálculo en cada uno de los nodos. Por ejemplo, en este caso sobre B1. Vemos que sobre B1 en la parte izquierda dice que está cayendo 10 voltios. Exactamente es el voltaje que está cayendo sobre este nodo, pues porque es la fuente que hasta ahora está entregando un voltaje como tal. ¿Qué pasa en B2? En B2 dice que está cayendo un voltaje de aproximadamente 6.66. Es como si estuviera sumando este voltaje de acá con este voltaje que está cayendo sobre acá y se están sumando esos dos nodos. O sea que cada voltaje es aproximadamente 3.33 voltios, 3.33 voltios, consecuente con lo que habíamos hallado anteriormente en los voltajes que era 3.33 voltios, 3.33 voltios y 3.33 voltios. Entonces volvemos a nuestro entorno de simulación y lo que nos interesa ahora es, por ejemplo, calcular la corriente que está sobre el circuito. Si nos paramos sobre cualquier nodo, nos dice que la corriente aproximadamente es de 33.33 miliamperios. Si nos paramos sobre ella un momento, nos sale un pequeño recuadro amarillo en el que nos dice que es aproximadamente 0.0333333 amperios, o sea, su valor en amperios como tal. Ese corriente es exactamente la misma en todo el circuito, ¿sí? Partimos de ese hecho porque es un circuito en serie como tal, ¿sí? Vamos a comprobar que efectivamente nuestra corriente nos había dado 0.03333, pues tomando todos los decimales era muy aproximado a, a que nos llegara a dar el cálculo total de los 10 voltios, pero como tomamos muy pocos decimales, pues el cálculo es más que suficiente para este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer o qué se hace ahora? Calculamos el voltaje sobre ahora nuestro circuito equivalente, pues en esta resistencia están cayendo exactamente los 10 voltios como tal, ¿sí? Pero lo que nos interesa es ver la corriente. Si vemos la corriente en ese punto, en el punto a donde está entrando la corriente de nuestra batería después de haber suministrado, entregado, en ese ciclo como tal, nos damos cuenta que en ese punto la corriente es de 33.3 miliamperios. Es consecuente o es la misma corriente que nos estábamos diciendo. Entonces, en síntesis, yo puedo reemplazar tres resistencias de 100 ohmios por una resistencia de 300 ohmios, siempre y cuando estén en paralelo, puedo hacer, digamos, esa suma y diferenciación de resistencias. Digamos que esta es la herramienta de comprobación final, es una herramienta que les puede servir para entender muchos de los circuitos que puedan tener en un determinado momento complejidad y que les ayuda a fortalecer el conocimiento del concepto, en este caso, de los circuitos en serie. No siendo más, digamos que nos vemos en una siguiente oportunidad analizando lo que son los circuitos en paralelo.